Escucha. Hay expedientes que se quedan archivados, cogiendo polvo en un cajón, y otros que, aunque cierres la carpeta, siguen respirando detrás de tu nuca. El caso del que voy a hablarte hoy pertenece al segundo grupo. Yo lo conocí tarde. No estuve presente en el primer día, ni en el primer susto, ni en la primera mirada incrédula de los médicos. Llegué cuando el ruido ya había explotado, cuando medio mundo discutía y nadie parecía escuchar al único que realmente importaba en toda esta historia. Un niño que según su diagnóstico apenas hablaba y sin embargo era capaz de escuchar letras que nadie más oía. Tú y yo hemos oído muchas historias de niños especiales, ¿verdad? Niños que dicen recordar otras vidas, otros nombres, otros pueblos que nunca han visitado. He tenido varios en mi consulta, sabores que no reconocen, pero describen, calles que dibujan con una precisión que asusta, historias que, cuando las contrastas, coinciden demasiado con personas que existieron hace décadas. La ciencia lo llama criptomnesia, sugestión, distorsión de la memoria, y muchas veces tiene razón, pero este expediente, este en concreto, se resistía a encajar en ninguna de esas cajas. El niño tenía 4 años, un diagnóstico dentro del espectro autista, limitaciones de lenguaje, dificultades para sostener la mirada. Nada de eso es raro. Lo verdaderamente extraño no era lo que no podía hacer, sino lo que hacía cuando nadie esperaba nada de él. Sus padres contaron que todo comenzó en un viaje que no hicieron por fe, sino por turismo, calor, fotos, colas interminables, guías repitiendo discursos aprendidos de memoria, un país lleno de historia antigua y un niño que no parecía interesarse por nada, hasta que se detuvo delante de un trozo de cuero oscuro, agrietado por el tiempo, encerrado tras un cristal. Para los demás, un papiro más. Para él, algo parecido a una voz. Yo no lo vi aquel día, pero he escuchado decenas de veces la grabación que alguien hizo con el móvil. Se oye el murmullo del museo, pasos, toses, turistas aburridos y de fondo, la voz del niño. No lee como un niño que repite de memoria, no silabea, no tropieza, no inventa palabras. Habla como quien recuerda. Recuerda algo que escribió con sus propias manos hace siglos. O eso es lo que parece. Cuando tuve por primera vez el expediente en mi mesa, lo primero que me llamó la atención no fue el vídeo, fue el miedo de los adultos. Correos electrónicos urgentes, informes médicos llenos de términos complicados para intentar explicar lo inexplicable, mensajes de voz a medianoche. Doctor, esto no puede ser normal, ¿verdad? Y debajo de todo eso, el intento desesperado de encajar lo que pasó en una explicación que no rompa la realidad de nadie. Tú también harías lo mismo. Yo también lo he hecho. Porque admitir que un niño puede leer un idioma muerto, que nadie le ha enseñado, es aceptar que quizá no estamos ante un simple trastorno del desarrollo. Quizá estamos ante alguien que recuerda una vida que no es la suya, o peor todavía, ante alguien que no está solo dentro de su propia cabeza. Con el tiempo, fui reconstruyendo la secuencia. Antes del vídeo, hubo pequeños detalles que nadie quiso ver, dibujos extraños, palabras sueltas, nombres que nadie en la familia conocía, pero que luego, en los archivos, aparecían ligados a historias muy antiguas. Y siempre, la misma sensación en el niño. No era miedo, no era alegría. Era algo que, como psiquiatra, he visto pocas veces. La expresión de quien está volviendo a casa, pero no sabe si le van a dejar entrar. En mis notas lo llamé el niño que escuchaba las letras, porque para él esos símbolos antiguos no eran un texto, eran voces de alguien que decía llamarse Tobías, un escriba, un testigo, un hombre que aseguraba haber conocido en persona a un joven de Galilea, al que muchos, siglos después, llamarían hijo de Dios. Cuando llegué a ese punto del expediente, tuve que cerrar los ojos y respirar hondo. En ese momento supe que este expediente no iba a quedarse en un simple caso clínico, porque si lo que aquel niño decía era solo producto de su mente, entonces
Estábamos ante una de las construcciones más complejas y fascinantes que he visto en un cerebro tan joven. Pero si no lo era, Raúl, entonces alguien, a través de él, estaba intentando completar una historia que llevamos 2000 años escuchando a medias. Y todo empezó, aparentemente, con una simple visita a un museo, frente a un papiro que nadie sabía leer. Ahí es donde comienza, de verdad, nuestro expediente. Para entender qué ocurrió aquel día en el museo, tenemos que rebobinar un poco. La familia no viajó a Egipto buscando milagros, ni señales, ni experiencias místicas. No eran peregrinos, eran turistas. Un paquete de viaje, un guía con banderita, horarios marcados y calor pegajoso desde primera hora de la mañana. Yo he leído sus correos, he escuchado sus declaraciones. La madre lo repetía una y otra vez. Doctor, créame, nosotros solo queríamos unas vacaciones, un viaje más. Nada raro. El niño, como muchos niños dentro del espectro autista, llevaba mal los cambios. Aeropuertos ruidosos, olores nuevos, gente hablando idiomas que no entendía. Todo eso le saturaba. Lloros intermitentes, taparse los oídos, quedarse clavado en mitad de un pasillo sin querer avanzar. Hasta que llegaron al museo. Tú has estado alguna vez en un museo antiguo, ¿verdad? Esa mezcla de aire acondicionado, polvo viejo y silencio forzado. Gente que susurra por respeto, aunque no sepa muy bien a qué le tiene respeto exactamente. La madre contaba que aquel día el niño iba especialmente irritable. No quería soltar su muñeco, no quería caminar, no quería mirar vitrinas. Pasaba la vista por encima de las estatuas, como si fueran muebles. Y entonces, sin avisar, se detuvo, no delante de una estatua imponente, ni de una momia llamativa, ni de un sarcófago dorado. Se detuvo frente a algo que la mayoría de los turistas ni siquiera miran más de 2 segundos. Un trozo de cuero oscurecido, aplanado detrás de un cristal, casi escondido en un rincón. Un papiro, letras diminutas, curvas, apretadas unas contra otras, en un idioma que el 99,9% de los presentes no podía leer. La guía seguía hablando, explicando otra vitrina. Los padres ya iban unos pasos por delante, y el niño se quedó solo frente al cristal. Esto que te voy a contar ahora no lo vi con mis ojos, pero lo he visto con los tuyos, porque alguien, en ese grupo, sacó el móvil y empezó a grabar, pensando que solo estaba captando una rabieta más. En el vídeo se ve al niño muy quieto, demasiado quieto para alguien de su edad, la cabeza ligeramente inclinada, los ojos fijos en el trozo de cuero, la mano derecha apoyada en el cristal, como si intentara escuchar con la yema de los dedos, y entonces abre la boca, no balbucea, no repite dibujos animados, no canta una canción, habla, con una cadencia que no es la suya. Las primeras palabras son incomprensibles para casi todo el mundo que estaba allí. Suena algo cercano al arameo, dicen unos. A otros les recuerda al copto antiguo. A mí, cuando lo escuché por primera vez, me sonó a alguien recitando un recuerdo, no un texto. El guía se da la vuelta. La madre al principio cree que su hijo está jugando. Luego ve la cara del guardia de seguridad, que se ha quedado blanco, y entonces se acerca. El niño no los mira. Sigue mirando el papiro, y su voz, aguda pero firme, va encadenando frases completas. Yo, Tobías, hijo de... Así empieza una de las partes. Según la transcripción que hicieron después los expertos, fui testigo de la infancia de aquel al que llamaban Yeshua, dice en otra. Fíjate en esto, el niño no conoce esos nombres. En su casa no se habla arameo, no hay Biblias antiguas, ni tratados de teología, ni familiares sacerdotes. Hay tablets, dibujos animados y una vida absolutamente normal. La guía, nerviosa, intenta parar la situación. Le pregunta al niño qué está haciendo. En inglés, él no responde, sigue recitando. Algunos turistas se ríen, otros sacan el móvil, otros empiezan a murmurar un «Oh my God» involuntario. En el vídeo se escucha, por encima del murmullo, una frase que se repite. Esto no lo debe leer cualquiera. Todavía no. La primera vez que escuché esa grabación,
Pensé que era un error de subtítulos, una exageración. Luego vi la transcripción literal hecha por un profesor de lenguas antiguas al que le enviaron el audio sin contexto, y tradujo exactamente lo mismo. Esto no lo debe leer cualquiera. Todavía no. Cuando la madre consigue sacar al niño de allí, él se resiste, se aferra al cristal, llora, pero no como un niño al que le quitan un juguete. Llora como si le arrancaran de una conversación a medias, como si alguien, al otro lado del vidrio, se hubiera quedado llamándolo por su nombre. Esa noche, en el hotel, el niño tuvo fiebre. Murmuraba en sueños palabras en ese mismo idioma extraño. La madre, agotada, lo grabó unos segundos más, por si acaso servía para enseñárselo al pediatra a la vuelta. No sabía que esas grabaciones acabarían en manos de teólogos, lingüistas, obispos y científicos que jamás pisarían su casa, pero que discutirían acaloradamente sobre lo que salía de la boca de su hijo, porque cuando, semanas después, alguien decidió enviar el vídeo del museo a un conocido que trabajaba en una universidad, el caso dejó de ser un secreto de familia. Y los adultos, los mismos que no quisieron ver los primeros dibujos del niño, las primeras palabras sueltas, los primeros nombres extraños, empezaron a correr, correos de un lado a otro del planeta, llamadas con diferencia horaria, reuniones discretas en despachos con crucifijos en la pared, todo por un niño que, oficialmente, tenía problemas para expresarse en su propio idioma y, sin embargo, había recitado, palabra por palabra, un fragmento de un texto que nadie había logrado traducir completo en décadas. Un fragmento que hablaba de un escriba llamado Tobías, de un niño especial en Galilea, y de 3 testimonios que habían sido escondidos para que solo el momento adecuado los trajera de vuelta. 3 testimonios, 3 lugares, 3 secretos. Cuando leí esa parte del expediente, entendí que aquel día en el museo no fue un espectáculo aislado. Fue, si la historia es cierta, una llamada, una especie de despertador activado siglos atrás, esperando el cuerpo adecuado, la mente adecuada, el niño adecuado. Y ese niño, Raúl, estaba a punto de ser invitado a algo que ningún menor debería soportar. Un viaje de regreso a unos lugares que supuestamente ya estaban escritos y cerrados. Nazaret, en las colinas, las aguas de un lago donde se dijo que alguien caminó, y una roca en una ciudad vieja, donde demasiados creen que todo terminó. Pero, según la voz que hablaba a través de él, la historia no estaba completa. Y aquí es donde el expediente da un giro, porque los que escucharon aquellas palabras no las dejaron pasar. Empezaron a preparar un viaje que, oficialmente, era arqueológico, pero que, en realidad, olía mucho más a miedo que a ciencia. Ese viaje y lo que ocurrió en la primera parada, en las colinas cerca de Nazaret, es lo que voy a contarte en el próximo capítulo. Cuando un caso salta de la consulta a los despachos, las cosas se complican. El vídeo del museo había empezado a circular en silencio, primero entre profesores de lenguas antiguas, luego entre teólogos curiosos, después entre algún obispo al que le gusta coleccionar secretos, y al final, entre arqueólogos con más ego que paciencia. En el expediente encontré el correo que lo desencadenó todo. No voy a leerlo entero, pero el resumen era algo así. Si este niño no miente, y si la traducción es correcta, entonces lo que recita podría ser la clave para localizar un texto oculto en las colinas cerca de Nazaret. Tenemos que comprobarlo. Cuando la ciencia huele la posibilidad de un descubrimiento y la religión huele la posibilidad de perder el control del relato, se forma una mezcla explosiva. El viaje se organizó deprisa, pero con discreción. Nada de ruedas de prensa, nada de cámaras oficiales. En los documentos lo llamaron campaña arqueológica preliminar. En los chats privados, algunos lo llamaban directamente Operación Tobías. El equipo era pequeño, pero muy particular. Un arqueólogo israelí con fama de escéptico, una lingüista especializada en arameo y hebreo antiguo,
un sacerdote enviado por una diócesis europea para acompañar espiritualmente, un representante laico de otra confesión, para que nadie pudiera decir que aquello estaba monopolizado. Y en medio de todos ellos, una familia que empezaba atenta a arrepentirse de haber mandado aquel vídeo. El niño viajaba con auriculares casi todo el tiempo. Le molestaban los aeropuertos, los controles, las miradas curiosas. Pero algo cambió cuando el coche dejó atrás la ciudad y empezó a subir por las colinas. La madre lo describió así. Doctor, era como si reconociera el paisaje. No lo miraba como un turista, lo miraba como quien vuelve a un sitio que ya ha soñado demasiadas veces. El arqueólogo, según sus notas, estaba harto de la situación. No creía en reencarnaciones, ni en milagros, ni en voces del pasado. Para él, el niño estaba sobreestimulado, sugestionado o directamente manipulado. Y sin embargo, aceptó una condición que, sobre el papel, no tenía sentido. Antes de consultar mapas antiguos, antes de revisar planos de excavaciones pasadas, dejarían al niño caminar. Solo eso, caminar. Ver por dónde tiraba, qué camino seguía, dónde se detenía. Si no encontramos nada, cerramos el expediente y nos vamos todos a casa, dijo el escéptico. Facsímil de una frase que he leído demasiadas veces. Bajaron del vehículo en un punto concreto de la colina. Piedras, arbustos bajos, el sol pegando fuerte. Para cualquiera, un paisaje anónimo. El niño se quitó los auriculares sin que nadie se lo pidiera. Miró a su alrededor, como quien busca una cara conocida en una habitación llena de desconocidos, y empezó a caminar. No corrió, no jugueteó, no se distrajo con insectos ni piedras brillantes. Caminó en línea quebrada, como siguiendo un trazado invisible que solo él veía. Yo he visto el GPS que llevaban encendido en el móvil de uno de los técnicos. La ruta que trazó el niño no era recta, pero tampoco aleatoria. Dibujaba un camino que evitaba ciertos puntos, rodeaba otros, como si recordara exactamente dónde no debía pisar. Después de unos minutos, se detuvo frente a una pared de roca. Para los adultos, era solo eso, roca. Grietas naturales, sombras, nada especial. Para él, no. Apoyó las manos en la piedra, cerró los ojos y susurró algo que, según la lingüista, sonó a un nombre: Tobías. El arqueólogo se cruzó de brazos. Alguien encendió una cámara pequeña. El sacerdote empezó a rezar por lo bajo. Por si acaso, el niño mantuvo la frente casi pegada a la roca. Sus labios se movían, como si respondieran a alguien que solo él podía oír. En la grabación se distingue una frase: yo me escondí aquí, cuando todos se fueron. No es la voz de un adulto, pero tampoco es la de un niño inventando un juego. Es una manera de hablar más lenta, más pesada, como si las palabras llevaran siglos esperando salir. El arqueólogo ordenó revisar la pared. Golpes suaves con un martillo de goma. Sonidos huecos aquí y allá. Nada concluyente. Hasta que el niño levantó ligeramente la mano derecha y señaló una grieta concreta. No buscó. No tanteó varias veces. No dudó. Señaló y dijo en su idioma una frase que la lingüista tradujo después así: aquí la cerramos, para que nadie lo encontrara antes de tiempo. Cuando empezaron a retirar tierra y piedras, el escéptico todavía hacía chistes. Si ahí dentro no aparece una inscripción en neón con su nombre, me decepciono. Humor nervioso, el de siempre. Pero a los pocos minutos, uno de los técnicos llamó la atención. Sus dedos habían encontrado una hendidura antinatural, un contorno más regular que el resto de la roca, una oquedad, pequeña, pero demasiado perfecta para ser solo erosión. Quitar el último bloque llevó un rato. El niño, mientras tanto, se había sentado en el suelo. No estaba excitado, ni asustado. Estaba cansado, como si todo aquello fuera un trámite que ya había hecho una vez y ahora tuviera que repetirlo. Cuando por fin abrieron un hueco suficiente, el aire viejo salió como un suspiro. Nada espectacular, ninguna nube de polvo cinematográfica, solo ese olor reconcentrado de espacio cerrado durante siglos. Dentro, protegida por fragmentos de tela casi deshecha, había una vasija.
pequeña, de barro, sellada. El sacerdote murmuró algo sobre reliquias. El arqueólogo pidió guantes, fotos, protocolo. La lingüista solo tenía ojos para el niño, que había levantado la cabeza. «Ahí está el primero», dijo él, en su idioma. Nadie le había explicado qué estaban buscando exactamente. Nunca le hablaron de 3 testimonios. No conocía el contenido del debate entre adultos, ni los correos, ni los informes. Y sin embargo, dijo, «el primero». Yo no estaba allí, pero he leído las actas de esa tarde. El equipo decidió abrir la vasija en un espacio controlado, con cámaras, con todo medido. Aún así, no pudieron evitar mirar por la pequeña grieta inicial. Dentro había un rollo de material oscuro, enrollado sobre sí mismo, bien protegido del exterior. Un texto, un testimonio. El niño, desde su piedra, no miraba la vasija, miraba el hueco vacío que quedaba en la roca, como si lo que le importara no fuera el objeto, sino el gesto de sacarlo de su escondite. En el coche de vuelta, mientras los adultos discutían fechas, análisis, autenticidad, él se quedó dormido. La madre decía que, aún dormido, tenía la expresión de quien se ha quitado un peso de encima. Como si hubiera cumplido con algo que debía desde hace mucho, repitió varias veces en su declaración. Días después, en un laboratorio, ese rollo fue desenrollado con cuidados extremos. Las letras eran minúsculas, pero sorprendentemente claras para su antigüedad. La lingüista lo llamó el testimonio del niño, un texto en primera persona, de alguien que decía haber sido testigo de la infancia de un joven llamado Yeshua. No voy a contarte todo el contenido ahora, lo haré más adelante. Lo importante, para nuestro expediente, es esto. En el texto aparecía, una y otra vez, el nombre de Tobías, no como protagonista heroico, sino como alguien que observa, que anota, que teme equivocarse, que siente que está escribiendo algo que, tal vez, no debería existir, y en varias líneas dispersas, casi como si fueran susurros entre las frases principales, se repetía una idea inquietante. Si esto se pierde, que vuelva a mí en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra vida, pero que vuelva. Cuando leí esa parte, cerré el documento y estuve varios minutos mirando la pared, porque clínicamente podía interpretarse como una metáfora, un recurso literario, que vuelva, como quien desea que sus palabras sean recordadas. Pero si lo leías a la luz de lo que le estaba ocurriendo al niño, tomaba un tono mucho más literal. Un hombre, siglos atrás, deseando que su testimonio regresara, aunque eso implicara regresar él de alguna forma. Un escriba, un testigo, un tal Tobías, pidiendo en esencia reencarnar. Y siglos después, un niño, en otro idioma, en otra cultura, leyendo sus palabras como si fueran propias, guiando así un grupo de adultos hasta el escondite que él mismo había descrito. Podemos llamarlo coincidencia, podemos llamarlo fraude, si preferimos dormir tranquilos. Podemos llamarlo sugestionabilidad extrema, o podemos aceptar, aunque sea durante unos minutos, que hay memorias que no se quedan en un solo cerebro, que se pegan a algo más, y que ese algo más, de vez en cuando, encuentra una puerta de regreso. Nazaret fue solo la primera, el primer testimonio, la primera señal de que el expediente que tenía entre manos no hablaba solo de un niño raro, sino de una historia que se negaba a quedar enterrada. Porque en el texto se mencionaban 2 lugares más, 2 escondites, 2 sellos que, según aquel escriba atemorizado, debían permanecer cerrados hasta que alguien, en el futuro, estuviera dispuesto a escuchar lo que realmente ocurrió. Y la voz que habló a través del niño insistía en lo mismo. Faltan 2. La siguiente parada sería el agua, un lago en el que, según cuentan, alguien caminó sobre la superficie. Pero para nuestro expediente, Raúl, lo verdaderamente inquietante no es si alguien caminó sobre el agua, sino quién estaba mirando desde la orilla, tomando nota, y lo que dejó escrito allí abajo, esperando a quien se atreviera a despertarlo. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Hay lugares que viven de la fe y lugares que viven del recuerdo.
El mar de Galilea, para muchos, es las dos cosas a la vez. Para los peregrinos, es el escenario de historias que les contaron de niños. Para los habitantes de la zona, es simplemente un lago, con viento, barcas y rutina. Para el expediente, era el segundo punto de una lista que nadie debería haber tomado tan en serio. En el primer testimonio, el encontrado en la cueva, había varias menciones veladas a las aguas donde él mandaba callar al viento. El escriba, ese tal Tobías, describía la orilla, las barcas, la profundidad, la forma de las rocas, y en una nota casi escondida hablaba de un signo que había sido hundido para que los hombres no lo adoraran antes de tiempo. En las reuniones previas al viaje, los expertos discutieron sobre qué significaba eso. ¿Una metáfora? ¿Una forma poética de decir que cierto episodio debía permanecer oculto? ¿O una indicación literal de que algo había sido escondido bajo el agua? El niño, por su parte, no parecía interesado en la teología. Lo que le preocupaba, según la madre, era otra cosa. ¿Va a hacer frío allí? ¿Hay peces grandes? ¿Me van a dejar meter los pies en el agua? Preguntas sencillas de un cerebro que, sin embargo, llevaba semanas despertando en mitad de la noche, hablando en otra lengua. El equipo aterrizó de nuevo sin cámaras oficiales, sin ruedas de prensa, sin titulares. Era un viaje técnico, repetían todos. Pero el miedo a que se filtrara algo era tan fuerte que cada persona tuvo que firmar más papeles de confidencialidad que en algunos juicios. En el expediente hay fotos de ese día. No las verás en ningún documental, porque nadie quiere admitir que existen. Yo sí las he visto. Se ve al niño en la orilla del lago, el agua tranquila, un cielo pálido, barcas a lo lejos, turistas caminando sin prestar atención, y él, de nuevo, con esa expresión, mezcla de reconocimiento y duda. No corría hacia el agua con la alegría típica de su edad. Tampoco temblaba de miedo. Miraba el lago, como quien mira una puerta que sabe que se abrirá en cuanto la toque. El protocolo era claro. No habría inmersiones sin una zona predefinida. Los buzos profesionales marcarían un área, revisarían el fondo, tomarían notas y, en teoría, el niño no tenía que acercarse más de lo necesario. Pero los expedientes que llegan a mis manos tienen una característica en común. Las cosas nunca salen como están escritas en los protocolos. Mientras los adultos hablaban, comparaban mapas, señalaban puntos en una tablet, el niño se acercó a la orilla. La madre le gritó que no se mojara las zapatillas. Él se detuvo justo al borde. El agua le rozaba la puntera de los zapatos. La luz se quebraba en la superficie. Pequeñas olas iban y venían, indiferentes. En la grabación de audio se escucha su voz, baja, casi un susurro. Está más hondo que antes. Nadie le responde. Piensan que habla solo. Da un paso más. El arqueólogo le advierte que pare, que es peligroso. El sacerdote le pide que vuelva con los demás. La madre duda un segundo, pero el niño se agacha. No mete toda la mano en el agua. Solo deja que la superficie le toque los dedos. Cierra los ojos. La lingüista, en sus notas, describe ese momento como una escena de disociación leve. Yo, al escucharlo, no pude evitar pensar en otra cosa. He visto pacientes que salen un momento de su cuerpo cuando un recuerdo traumático les golpea. La mirada se vacía, el tono de voz cambia. Es como si alguien más se sentara detrás de sus ojos. El niño, al tocar el agua, empieza a susurrar palabras en aquel idioma antiguo. No recita un texto largo, sino frases sueltas. Bajamos de noche. La barca se movía demasiado. Él no quiso tocar el agua. Los buzos, mientras tanto, ya están equipándose. Sus instrucciones iniciales eran sencillas. Revisar un área aproximada, buscar formaciones extrañas, restos de estructuras. Pero cuando escuchan al niño mencionar la roca con forma de espalda de pez, uno de ellos se queda quieto. Back of fish. He said back of fish. Repite en inglés, nervioso. Resulta que, en los mapas antiguos de pesca, hay una zona del lago a la que algunos locales llaman precisamente
la espalda del pez, por la forma del relieve bajo el agua. Nadie había contado ese dato al niño. Nadie. A partir de ahí, el protocolo se convierte en sombra. Siguen las indicaciones que el niño pronuncia como si estuviera recordando una noche muy lejana. Desde la casa eran tantas brazas hasta aquí. Había una barca vieja atada a una estaca. Nos dijeron que nadie debía verlo al amanecer. El arqueólogo, esta vez, no hace chistes, no se ríe. Está demasiado concentrado intentando anticipar la vergüenza, si todo resulta ser una coincidencia absurda, y demasiado asustado por si no lo es. Los buzos se lanzan al agua, siguiendo la dirección marcada. Las cámaras sumergibles transmiten imágenes verdosas, agitadas, fondo de piedras, algas, algún pez que pasa cerca del objetivo. Y de pronto, algo más. Una forma rectangular, oscura, apenas destacando del entorno. No es una roca natural, no con esos bordes. Se acercan. Es grande, pesada, cubierta de sedimentos. Golpes suaves revelan un sonido distinto al de la piedra. Es algo trabajado, tallado. Desde la orilla, el niño aprieta los puños. No ve las imágenes, pero susurra una frase que queda grabada. No la rompas esta vez. Nadie entiende a qué se refiere. En el primer testimonio, el de la cueva, se mencionaba un signo, oculto bajo las aguas, protegido de la idolatría. Ahora lo que los buzos tocan parece ser una caja de basalto, con marcas apenas visibles. La suben con cuidado, utilizando correas y flotadores. Es un trabajo lento, pesado. El equipo de superficie se prepara para recibirla. Cuando emerge, por un momento, todo el mundo se queda en silencio. El agua escurre por las esquinas. La piedra parece absorber la luz. Sobre uno de los lados, casi borrada por el desgaste, hay una figura. La lingüista la identifica como un pájaro, posiblemente una paloma. El sacerdote no dice nada, pero aprieta un crucifijo dentro del bolsillo. El niño se acerca más. La madre intenta sujetarlo, pero él se suelta con una fuerza que no parece suya. Coloca la mano sobre la piedra fría y sonríe. Una sonrisa triste, cansada. Pesaba más cuando la llevamos la primera vez, dice. En ese instante, todos dejan de pensar en fraude, porque incluso si alguien estuviera manipulando al niño, hay cosas que no se pueden dirigir tan al milímetro. La forma en que respira, el temblor leve en sus dedos, esa sensación de que una conciencia mayor, más vieja, se asoma durante unos segundos. La caja, una vez asegurada, se abre en un entorno controlado, lejos de la orilla. Dentro no hay oro, ni joyas, ni reliquias espectaculares. Hay pergaminos, varios, algunos demasiado dañados para salvarlos, otros sorprendentemente enteros. El que interesa al expediente es uno concreto, el que la lingüista bautizó como el testimonio del agua. De nuevo, un texto en primera persona. Esta vez, el escriba habla de los días en torno a un episodio concreto, uno que tú ya conoces aunque nunca lo hayas leído así. Describe a un grupo subiendo a una barca, el miedo de algunos a la tormenta, la manera en que aquel joven de Galilea parecía hablarle al viento como se habla a un animal asustado. Y en medio de todo eso, hay una nota amarga. No querían que el signo se confundiera con magia. No era truco, no era espectáculo, era una enseñanza. Por eso lo hundimos, para que no lo adoraran como un ídolo más. Habla de un objeto, de algo entregado y después ocultado bajo el agua. El texto no lo describe con detalle, o tal vez esa parte se ha perdido. Lo que sí deja claro es que ese signo fue escondido para que no fuera utilizado, hasta que el tiempo sea otro, escribe Tobías, hasta que quienes escuchen no busquen prodigios, sino verdad. Cuando el niño, días después, escucha la lectura de ese testimonio traducido, se queda muy quieto. La madre cuenta que no parpadeaba. En un momento interrumpe la lectura, corrige una palabra, dice que la traducción no es signo, sino carga, una carga, no un truco, no una pieza de museo, algo que pesaba, de otras formas. La lingüista, revisando los matices del término original, tuvo que admitir que el niño tenía razón. La palabra, efectivamente,
podía entenderse también como carga pesada, responsabilidad, peso. Si solo fuera un caso de memoria prodigiosa, ya sería fascinante. Pero estamos hablando de un niño con dificultades en su propio idioma, corrigiendo matices teológicos y semánticos en un texto milenario que supuestamente no ha estudiado nunca. El segundo testimonio confirma algo inquietante. Tobías no habla como un personaje de cuento, no escribe como un apóstol de vitral, escribe como un hombre cansado, a veces frustrado, a veces asustado por estar demasiado cerca de algo que no entiende del todo. Y entre líneas aparece de nuevo la idea obsesiva: si esto se pierde, que vuelva a mí o a quien tenga mi memoria, que vuelva hasta que alguien escuche sin destruirlo. Cuando leí eso, pensé en todos los pacientes que he visto aferrarse a un recuerdo que no les pertenece. Personas que juran saber detalles de una vida que no vivieron. Niños que describen accidentes, casas, nombres, y que luego olvidan todo al crecer. En este caso, sin embargo, la sensación era otra. No era solo memoria, era insistencia, algo o alguien empecinado en no ser silenciado. Nazaret había sido la prueba de que el niño sabía encontrar lo escrito. El lago era la prueba de que, además, entendía el peso de lo oculto. Y, sin embargo, en el expediente hay un detalle que me inquieta más que los pergaminos, más que las cajas de basalto, más que las palabras antiguas. Tras la jornada en el lago, esa noche, el niño despertó gritando. La madre lo encontró sentado en la cama, empapado en sudor. No recordaba el sueño, pero repetía una sola frase, una y otra vez, en su idioma habitual: todavía falta la sangre, falta la sangre. La tercera ubicación del testimonio de Tobías, en sus escritos, estaba vinculada a un lugar que millones de personas visitan cada año, sin saber, tal vez, qué más pudo esconderse en sus entrañas. Una colina, una roca, un nombre que pronunciado pesa tanto como siglos de historia: Gólgota. En los documentos lo llaman de muchas formas: la tercera fase, el último punto, la localización más delicada. Yo en mis notas solo escribí una palabra: peligro, porque si en la cueva se escondía un texto y bajo el agua se hundió un signo, en aquella roca sagrada, según el escriba, se preservó algo que los hombres han intentado poseer, controlar y manipular desde hace siglos. Un resto físico, un fragmento de historia biológica, algo que, si es real, no solo cambiaría la teología, sino la ciencia. Y en medio de todo, un niño que, entre susurros, repetía: falta la sangre. De ese último viaje, del túnel bajo la roca, de lo que encontraron y de lo que nunca llegó a hacerse público, te hablaré en el próximo capítulo.